¿Cómo están mis queridos alumnos? Bienvenidos a su curso de Teoría y Política Económica. En esta oportunidad vamos a hablar de la unidad número 2. En la unidad número 2 lo que abordamos es la microeconomía. Como dijimos en la unidad 1, la microeconomía es esa rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los individuos y los mercados en los que ellos se desempeñan. Esta es justamente la rama de la economía que se asocia muy bien con lo que es el análisis económico del derecho, porque precisamente trata de replicar los modelos que se utilizan para entender el comportamiento de los individuos en el área económica, para llevarlos al campo del derecho y determinar allí cómo se puede predecir conductas de los individuos siempre con el objetivo de alcanzar el bienestar. ¿Okay? Entonces, esta primera sección la vamos a abordar de la siguiente manera. Déjenme compartir pantalla para que tengamos la presentación. Y entonces, fíjense, tenemos la microeconomía y los aspectos que vamos a abordar son estos 10 puntos que están aquí, aspectos fundamentales de la microeconomía, el flujo circular de la renta entre los hogares y las empresas. Los gráficos son al economista lo que el martillo del carpintero, fundamentos de la demanda y de la oferta, mecanismo del mercado, el equilibrio, cómo lleva la eficiencia, la elasticidad, precio de la demanda, la teoría del consumidor, la teoría del productor y los tipos de mercado. Esta unidad se ve en 2 semanas. ¿Por qué? Porque en la primera semana abordamos hasta lo que es la elasticidad precio de la demanda y el resto del tiempo se aborda lo que es la teoría del productor, la teoría del consumidor y los tipos de mercado. En el aula digital van a encontrar 2 tipos de materiales. Un primer material es un ebooks, en el cual es como la guía clase donde se desarrolla toda la temática. Pero además, para la unidad 2, que la vamos a ver muy tangencialmente, hay un navegable para que aquellos alumnos que deseen profundizar en cuáles son esas motivaciones que tienen los consumidores para comportarse como se comportan y cuáles son las que tienen los productores para comportarse como se comportan y además cómo toman sus decisiones de cómo producir o cuánto consumir, cuánto comprar, cuánto producir, cuánto vender. Eso tiene toda unos principios que se siguen desarrollando, los comenzamos en la unidad 1, pero se siguen desarrollando con mucho más detalle en la unidad 2. Pero repito, esa área ya es un poco más avanzada y en este curso de teoría económica, teoría y política económica, como es mucho más básico, nos centramos más en la primera parte. ¿Okay? Entonces, es importante en este primer encuentro que vamos a tener trabajar el tema de los gráficos. Cómo los gráficos nos permiten a nosotros los economistas explicar el comportamiento de los agentes económicos. Y como ustedes son estudiantes de derecho, además cualquier estudiante que esté empezando con el aprendizaje de esta ciencia tiene que pasar por aquí, tiene que entender cuál es la dinámica de los gráficos. Por eso es que el profesor Samuelson nos dice que los gráficos son al economista lo que el martillo al carpintero, porque es una herramienta esencial para el análisis microeconómico y macroeconómico. ¿Ok? Entonces, abordemos esa parte específica. Repito, en esta sección lo que vamos a trabajar es los gráficos son al economista lo que el martillo al carpintero. Y entonces vamos a empezar a recordar un poco por allá en bachillerato lo que era el eje cartesiano, la definición de gráficos, ¿sí? Toda esa parte que es importante de conocer. Entonces, por definición, un gráfico simplemente es una ilustración que muestra cómo están relacionadas entre sí dos o más conjuntos de datos o variables. Hemos dicho, el economista lo que hace es relacionar variables, relacionar causalidad entre variables, los cambios en una variable, cómo impactan a la otra variable. Entonces, la mejor forma de ver eso es a través de los gráficos. ¿Por qué es a través de los gráficos? Bueno, porque en el plano cartesiano nosotros vamos a tener nuestro eje de las ordenadas, nuestro eje de las abscisas. Recuerden que parte de cero
y está dividido en 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. La economía básicamente se concentra aquí, perdón, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. La economía básicamente se concentra aquí, en el primer cuadrante. Y puede que haya también relación en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que de cero hacia la derecha, en el eje de las abscisas, es aumento de la variable, ¿verdad? Crecimiento de la variable de números positivos. En el lado de las ordenadas también es crecimiento de la variable en números positivos, en tanto que en el tercer cuadrante, por ejemplo, son números negativos en el eje de las ordenadas y números negativos en el eje de las axis. Entonces, generalmente la economía se va a centrar para explicar comportamiento en estos dos ejes. Puede que arranque de aquí, pero difícilmente, ¿ok? Entonces, concentrándonos en este eje, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que están una variable en el eje de las X y una variable en el eje de las Y. Entonces, convencionalmente, la variable que está en el eje de las X es la variable independiente. ¿Qué significa que sea la variable independiente? La variable que va a influir en el comportamiento de la variable dependiente. Y en el eje de las Y se grafica o se cuantifican los valores de la variable dependiente, la variable que va a recibir el impacto de los cambios que tenga la variable independiente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se van formando las relaciones? Se van formando a través de curvas. Tenemos curvas lineales, que es cuando hablamos de una línea recta, y tenemos curvas no lineales. ¿Qué vamos a tener? Bueno, valores de las variables, magnitud de las variables. Entonces, por ejemplo, aquí están relacionadas las variables de la manera siguiente. Cuando la variable X es 4, la variable Y es 3. Entonces tenemos el primer par de puntos que sería 4 y 3, ¿verdad? El punto A. Luego tenemos el punto B, donde tenemos por un lado que la variable X es 5 y la variable Y es menos 2. Entonces, con 2 puntos es suficiente para trazar una relación lineal entre variables. En este caso, esta relación entre variables, lo vamos a ver más adelante, es una relación inversa. Hay 4 tipos de relaciones entre variables que podemos tener o representar a nivel de gráfico. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a ubicarnos es que este es el nivel 0 y que yo, para saber cualquier relación entre variables, grafico curvas, dibujo curvas que me van a ir explicando fenómenos económicos, ¿ok? Generalmente en economía ustedes se van a encontrar con gráficos como el siguiente, gráficos de series temporales, donde la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente va generando cambios a través del tiempo. Por ejemplo, en este caso en particular, les tengo una gráfica de las exportaciones e importaciones de Venezuela en millones de dólares para el periodo 2007-2019. Entonces, esta es la poderosa representación visual que podemos obtener. Fíjense que rápidamente uno puede establecer que, dependiendo de lo que diga la leyenda, estas son las exportaciones, estas son las importaciones. Recuerden que exportaciones es la venta de bienes y servicios al exterior y las importaciones es compra de bienes y servicios desde el exterior. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En el caso de las exportaciones de Venezuela, hemos tenido valores, siempre hay fluctuaciones, pero hemos tenido valores que han estado en el promedio de los 60.000 hasta casi los 100.000 millones de dólares hasta el año 2012, pero de allí en adelante ocurre una dramática caída del nivel de exportaciones que pasa de 97.000, llega a ser en el 2019 apenas 6.731. Entonces, visualmente vemos aquí cómo ha habido una caída abrupta de las exportaciones. ¿Motivado a qué? Motivado a que el mal manejo de la industria petrolera generó que se registrara una caída tremenda en la producción de petróleo. La producción de petróleo pasó de cerca de 2,5, 2,6 billones de barriles diarios a menos de 400.000 barriles diarios. Entonces, eso impactó fuertemente en el valor total de las exportaciones y ese es el nivel.
¿Qué más podemos observar aquí, por ejemplo? Bueno, como las importaciones van en línea con lo que sucede con las exportaciones, porque por supuesto las exportaciones son la entrada de divisas que permiten luego poder comprar bienes y servicios en el exterior. Y si esa entrada de divisas es considerable, pues entonces los niveles de importaciones pueden ser elevados. Recuérdense que cuando importamos bienes de consumo, bienes intermedios, es decir, insumos y bienes de capital. Sobre todo las economías que no son desarrolladas, que están en vía de desarrollo, no fabrican bienes de capital, no fabrican maquinaria de equipo y generalmente las compran del resto del mundo. También pasa con muchos insumos. Entonces, una clasificación clásica de las importaciones en una economía en vía de desarrollo es que entre el 60 y el 70% sean importaciones de insumos y de bienes de capital y el 30% sean importaciones de bienes finales que ya están listos para ser adquiridos por el consumidor. ¿Okay? Entonces, eso nos lo dice este sencillo gráfico. Entonces, esto nos puede explicar, por ejemplo, por qué la caída del PIB en Venezuela ha sido tan dramática. Porque se perdió la producción petrolera, que era la principal generadora de divisas en el país. Eso hizo que se restringiera tremendamente nuestras importaciones y entonces las empresas a nivel nacional dejaron de tener disponibilidad para importar bienes de capital e insumos. Por eso es que siempre se dice que la economía venezolana es una economía rentística que depende tremendamente de su único producto o su principal producto de exportación, el cual tiene una representación de más del 95% de sus exportaciones. Entonces, estas son las primeras cosas que se puede señalar y repito, la mayoría de los gráficos que uno ve cuando hay análisis económico relacionan el desempeño de la variable en el tiempo. Pero ya para explicar los modelos económicos como tal, sí necesitamos de otro tipo de gráficas en las cuales tanto en el eje de las X como en el eje de las Y va a haber dos tipos de variables y lo que vamos a ver es el impacto de una variable con respecto a otra. Concretamente, siempre vamos a decir cuál es el impacto de la variable independiente o qué impacto producen los cambios de la variable independiente en la variable dependiente. Entonces, pueden ser cuatro tipos de relaciones entre las variables. Una directa o positiva, una inversa o negativa o una como las que siguen aquí, donde hay un punto de corte en el eje de las X o hay un punto de corte en el eje de las Y. Entonces, vamos por partes. En el caso de la relación directa o positiva, el aumento de la variable X genera un aumento en la misma dirección en el eje de la Y. Siempre lo van a identificar porque la dirección es hacia arriba, hacia el cielo, como digo yo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos que en el eje de la X está la temperatura. Obviamente la temperatura es la variable independiente porque nadie puede influir directamente en la temperatura del ambiente. Luego, en el eje de las Y tenemos la venta de refrescos. En el caso de la venta de refrescos, hay una relación con la temperatura. ¿Y cómo es esa relación? Directa o positiva. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenta la temperatura, en esa misma medida influye en el aumento de las ventas de los refrescos. Entonces, pueden ver cómo estamos relacionando la temperatura con la venta de refrescos y visualmente estamos entendiendo cómo hay una relación lineal entre ambas variables. ¿Ok? Fíjense que cuando vemos otro tipo de relación, que es la inversa o negativa, no vamos a conseguir con que la cosa es muy diferente. Cuando aumenta el valor de la variable X, la variable Y disminuye. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye o viceversa. En ese caso decimos que la relación es inversa y siempre la van a identificar porque ahí ahora la curva está apuntando hacia el piso, hacia abajo. ¿Ok? Y entonces aquí el cambio es, por ejemplo, entre la temperatura y las bebidas calientes. ¿Cómo es el comportamiento entre las temperaturas y las bebidas calientes? Inverso. En la medida que aumenta la temperatura, disminuyen las ventas de bebidas calientes. ¿Ok? Entonces, fíjense que es importante captar que para nosotros es lo que queremos entender es qué pasa
cuando sube la temperatura con la venta de bebidas calientes. Y lo que pasa es que cuando la temperatura es de 15 grados, se pueden vender hasta 500, supóngase millones de bolívares, en bebidas calientes. Pero cuando la temperatura sube a 30 grados, las ventas caen hasta 50 millones de bolívares, por ejemplo. Entonces, eso es la primera relación importante que nos dan los gráficos y además visual, que podemos ver si los cambios de la variable independiente van a generar cambios en la misma dirección en la variable dependiente o si los cambios en la variable independiente van a generar cambios en la dirección contraria en la variable dependiente. ¿Okay? El otro tipo de relación que ahorita no la vamos a entender mucho porque es una sola curva, pero cuando veamos más curvas en una misma gráfica, sí vamos a entender muy bien su utilidad en el campo de la economía, es esta en la cual el punto de corte es en el eje de las X. El hecho de que el punto de corte sea en el eje de las X significa que X va a tener un valor fijo. En cambio, Y va a partir de 0. Fíjense, este punto que está aquí es 10 con 0, ¿ok? Puede ser que los pares de puntos son X y Y. Aquí va a ser 10 y 0. Y si bien la variable Y puede seguir cambiando de valores, la variable X va a seguir siendo 10. Entonces, esa es una variable o esto es una relación dependiente al infinito. Después vamos a entender lo que es eso. Básicamente, por ahora lo que me interesa es que vean que es una línea vertical. ¿Ok? Luego está la otra parte que es cuando el punto de corte es en el eje de las ordenadas. Entonces, cuando el punto de corte es en el eje de las ordenadas, es al revés. La variable que no cambia de valor es la variable y, aun cuando hayan cambios en la variable x, y esto decimos que es pendiente cero. Es decir, que esto es una línea horizontal. En cambio aquí, en estas curvas, decimos que aquí sí es una línea, es una pendiente constante, y aquí también es una pendiente constante, y en este caso inversa o negativa, y en este caso directa o positiva. Y precisamente eso es de lo que tenemos que hablar ahora. Tenemos que hablar de la pendiente. ¿Por qué tenemos que hablar de la pendiente? Porque a nosotros los economistas no solo nos interesa saber que la relación es directa o es inversa, sino poder cuantificar, perdón, el impacto que tiene la variable, los cambios de la variable independiente en la variable dependiente. ¿Okay? Y eso se hace precisamente a través de la pendiente. Por eso es que la pendiente es una medida de la inclinación de la curva. En términos económicos, indica la sensibilidad de la variable dependiente a cambios en la variable independiente. Y entonces aquí lo pueden ver con un gráfico sencillo. Fíjense, esta es una gráfica donde en el eje de las X está el ingreso, ¿verdad? El ingreso de la economía, que obviamente es una variable que la vamos a poner aquí en el lado del independiente, y está el consumo. Entonces, obviamente, mientras más alto sea el ingreso nacional, más alto es el consumo de bienes y servicios de una sociedad. Y entonces podemos ver que en este ejemplo, en los años 2010, 11, 12 y 13, el ingreso ha subido y con él ha subido la economía. Entonces, fíjense cómo podemos cuantificar los pares de puntos. Fíjense, este primer año es 10.000 de ingreso y 8.000 de consumo. Esta, repito, es la variable X y esta es la variable Y. ¿Ok? Ahora, nosotros no nos conformamos con eso. Nosotros necesitamos saber en cuánto ha sido el cambio. Y para poder saber en cuánto ha sido el cambio, tenemos entonces que calcular la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Los cambios en la variable X se representan en el divisor, y los cambios de la variable Y se representan en el numerador y denominador. Hablo así mejor, numerador y denominador, ¿ok? Entonces, en sí la fórmula, ¿cómo es? En este ejemplo que está aquí,
cuánto cambia el ingreso cuando cambia, cuánto cambia el consumo cuando cambia el ingreso. ¿Ok? Necesariamente, o sea, ustedes no necesariamente van a tener que calcular pendiente, pero sí tienen que saber lo que significa, ¿sí? Y además, tienen que identificar la diferencia cuando la pendiente es en una curva lineal, fíjense, este también es una curva lineal, ¿ok? Y cuando es una curva no lineal, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, este cálculo de aquí. Vamos a calcular la pendiente del año 2012 con respecto al año 2011. Bueno, lo teníamos allá en los gráficos, lo tenemos aquí en el gráfico. Estamos viendo cuando el ingreso pasa de 12,000 a 14,000, qué le pasa al consumo, y lo que le pasa al consumo es que también aumenta de 9,000 a 10,000. Ponemos esos datos aquí en la fórmula y nos da que la pendiente es 0,5. Entonces, la primera cosa importante aquí es el signo. El signo es positivo. Significa que la relación es directa, siempre apuntando hacia el cielo. Y además significa que cuando se incrementa el ingreso nacional, el consumo también lo hace en una proporción menor. Es decir, un cambio del 100% en el ingreso genera un cambio de 50% en el consumo. Entonces, como ven, ahí ya estamos midiendo el impacto que genera en el consumo los cambios en el ingreso. Recuerden que en las sociedades el gran objetivo es poder consumir bienes y servicios, y para consumir esos bienes y servicios hay que producirlos y generar un ingreso que permita tener los ingresos o las unidades monetarias para adquirir esos bienes y servicios. Entonces, como ven, la pendiente es un eje central. Cuando cualquier economista que ya entiende la relación de las variables ve una curva como esta, dice, esta es una curva lineal, y entonces la pendiente es constante a lo largo de toda la curva. ¿Qué significa eso? Que este valor de 0,5 ustedes lo van a obtener, bien sean que midan el cambio de 2011 con respecto al 2010, del 2012 con respecto al 2012, o del 2013 con respecto al 2012. Siempre va a ser la misma pendiente, ¿ok? Entonces la relación decimos que es constante. Pero hay otra serie de curvas que también vemos mucho y donde la relación o las curvas son no lineales. ¿Qué significa eso? Que la pendiente cambia a lo largo de la curva, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya vimos la frontera de posibilidades de producción y vimos que era una curva como esta. Una curva como esta es una curva cóncava y está viendo hacia el piso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En primera instancia, que la relación entre las variables es inversa, ¿ok? Y no lineal porque es una curva. Fíjense que aquí está viendo hacia el techo, quiere decir que esta relación es directa o positiva. Aquí, apuntando hacia el techo, hacia el cielo, la relación es directa o positiva. Aquí, apuntando hacia abajo, la relación es inversa o negativa. Pero entonces, el punto adicional que ocurre aquí es que siempre en la parte más plana de la curva, la pendiente es menor, y en la parte más inclinada de la curva, la pendiente es mayor. Entonces, si yo estoy en presencia de una curva como la de posibilidades, la frontera de posibilidades de producción, estoy en presencia de una curva que tiene pendiente negativa, pero que es creciente, porque arranca de una parte más plana y luego se vuelve más inclinada. Para mí es importante saberlo. Esta curva tiene pendiente negativa creciente. ¿Ok? También tenemos este tipo de curva en la cual esta es la pendiente primero, siempre plana más pequeña, siempre inclinada más alta. Entonces esto es una relación positiva creciente. Una cosa va a ser la pendiente cuando vamos de A a B, que es 2,5, y otra cosa va a ser la pendiente cuando vamos de C a D, que es 5. ¿Okay? Entonces, esta es una relación de variables que también nos da información importante. Por ejemplo, esto pudiera ser una curva de oferta. ¿Okay? En el caso
de la pendiente positiva creciente es esta curva que está aquí. Esta curva es, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho para representar la función de producción. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la relación entre las variables es directa. En la medida que aumenta una, aumenta la otra. Pero primero la pendiente es alta y después la pendiente es pequeña. ¿Qué significa eso? Que al principio el impacto de la variable independiente sobre la variable dependiente es alto, pero luego a lo largo de la curva el impacto disminuye. Cuando cambie la variable independiente, la variable dependiente lo va a hacer, pero en una proporción menor. Entonces, esa es información valiosísima que nosotros necesitamos conocer de entrada para entender mejor, repito, los modelos que nos permiten predecir la conducta de los agentes económicos. Luego vienen otros dos tipos de gráficos especiales, que son los gráficos de puntos máximos y de puntos mínimos. ¿Qué sucede en este tipo de gráfico? En este tipo de gráfico, la relación entre las variables hace un giro hacia la otra parte, hace un giro completo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la de punto máximo, vamos a tener un punto máximo aquí, pero entonces las variables arrancan con una relación, fíjense, apuntando hacia el techo, una relación positiva, ¿ok? Y en este caso es una relación que primero es alta y después va disminuyendo, es decir, es una relación decreciente. Pero llegado a un determinado momento, cambia la relación y es todo lo contrario. Ahora apunta hacia el piso, es una relación inversa. Y además de ser inversa, primero es más suave y después es más inclinada. Quiere decir que ahora aquí la pendiente tiene menos valores y después tiene más valores. Por ejemplo, esta es una gráfica clásica de la relación de la tasa impositiva con la recaudación fiscal. Porque resulta que la recaudación fiscal tiene unos niveles de tasa impositiva en los cuales efectivamente, mientras aumenta la tasa, aumenta su recaudación fiscal, pero eso llega a un máximo. Y si usted de allí en adelante sigue aumentando la tasa tributaria, lo que hace es generar evasión fiscal. Entonces sus ingresos fiscales, en vez de aumentar, empiezan a caer. Entonces, ese tipo de gráfica, como les repito, es importante para nosotros, donde cambia totalmente la direccionalidad de las variables. Puede pasar lo contrario, puede ser una variable que primero arranca en un nivel alto, empieza a bajar, llega hasta un nivel mínimo y de allí en adelante también vuelve a cambiar la tendencia. En este caso, fíjense, es al revés. Primero va hacia el piso, la relación es inversa, pero después va hacia el techo, la relación es directa, ¿ok? Y en este caso va de una pendiente menor a, o sea, que aquí los crecimientos son altos de la pendiente, los impactos son altos, aquí disminuyen y luego cambian totalmente. Son positivos y además cada vez más altos. Esta es una gráfica típica de los costos medios de una empresa. En la medida que la empresa va aumentando su producción y va aumentando sus costos totales, esto es lo que le va pasando a los costos medios. En una primera instancia empiezan a disminuir, cosa que es muy importante para la empresa porque son costos, son gastos que tiene que hacer para producir el bien y el servicio, pero dado un determinado nivel de producción, cambia la cosa y sus costos medios empiezan a subir y él tiene entonces allí que ubicarse en qué está pasando allí con sus ingresos y qué está pasando allí con sus costos, porque la relación beneficio empieza a hacérsele negativa, empieza a perder beneficio con esas unidades adicionales que está adquiriendo. Entonces, como ven, es esencial para nosotros tratar este tema de los gráficos. Entonces, ¿qué hacemos los economistas para ver los otros gráficos? Bueno, los economistas lo primero que hacemos en la gráfica es ver qué variable hay en cada uno de los ejes. ¿Cuál es la variable que está en el eje de las X? ¿Cuál es la variable que está en el eje de las Y? ¿Cuáles son las unidades para saber de qué se trata? De cantidades, de precios, de valores. Es muy importante saber eso. Y además, como les explicaba, qué tipo de relación hay entre los gráficos.
si la relación es directa o si la relación es inversa, ¿ok? Todo esto funciona muy bien, ¿verdad? Y es, repito, lo que es la forma habitual de interpretar una gráfica. Ahora, en el caso de la economía, pues entonces hay una excepción muy, muy importante y que tiene que ver cuando se refiere a curvas de oferta y de demanda. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de curvas de oferta y de demanda? Bueno, lo que sucede es que hay un cambio muy, muy importante. Y ese cambio pasa por tener una curva, pasa por ser una relación donde la variable independiente ahora no está en el eje de las X, sino la variable independiente, que es el precio, está en el eje de las Y. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces, una gráfica clásica de oferta y de demanda va a tener en el eje de las X las cantidades, tanto las ofrecidas como las demandadas, y en el eje de las Y los precios. ¿Ok? Pero aquí lo que vamos a ver es cuando cambian los precios, ¿qué le pasa a las cantidades ofrecidas o qué le pasa a las cantidades demandadas? Y eso en la medida que ustedes vayan avanzando en sus estudios de economía, sobre todo a los que les interese seguir por este cambio, es fundamental porque ahora la pendiente se calcula distinto. Es decir, o mejor dicho, la pendiente se calcula entendiendo que la variable independiente siempre va en el denominador, ¿ok? Aun cuando esté en el eje de las Y, y la variable dependiente siempre va en el numerador, aun cuando esté en el eje de las X. Eso es muy importante porque, repito, cuando usted esté interpretando una gráfica, por ejemplo, como esta, si esto usted lo está viendo como X y Y la variable independiente aquí, esta pendiente es infinita y esta pendiente es cero. Pero si usted está frente a un gráfico donde aquí están los precios y aquí están las cantidades, es al revés. Aquí es cero y aquí es infinito. Entonces, no es que quiera enredarlos demasiado en este primer encuentro, donde lo que estoy resaltando básicamente es los gráficos, pero esa advertencia siempre hay que hacerla porque es la excepción de la regla. O sea, siempre que la variable de la que estemos hablando sea precio, puede ser el precio en el mercado de bienes y servicios, que es el precio de los bienes y servicios, puede ser el precio en el mercado del trabajo, que es el salario, puede ser en el precio en el mercado del dinero, que es la tasa de interés, o puede ser el precio en el mercado cambiario, que es el tipo de cambio. Siempre los precios van a ir en el eje de las Y y siempre digamos, la variable independiente va a estar ubicada en el eje de las Y. ¿Okay? Entonces, bueno, este es lo más importante a entender con respecto a los gráficos. Los exhorto a que ustedes mismos hagan el cálculo de la pendiente que está aquí y obviamente estamos atentos para cualquier duda que tengan con respecto a lo que es esta parte de los gráficos. Estudienlo, entiéndanlo, porque si uno arranca de una buena base donde entiende lo inicial, luego las cosas más complejas se le hacen mucho más potables, se le hacen mucho más entendibles. ¿Okay? Así que agarrar la calculadora del celular, a olvidarse de que no me gustan los gráficos y a empezar a hacer curvas. Fíjense, básicamente, clásicamente, la curva de oferta, como vimos, tiene esta forma, tiene una relación directa entre los precios y las cantidades ofrecidas,
y la curva de demanda tiene esta forma, una relación inversa entre los precios y las cantidades demandadas. Entonces, bueno, eso lo vamos a seguir viendo en una próxima entrega. Muchas gracias por su atención.